Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 2 días pasaron desde su reunión con el Consejo Real, pero Joffrey, esta vez no estaba perdiendo el tiempo, después de llegar a la conclusión de que necesitaba dinero, pues el rey putero se había gastado todo en torneos y putas, dejando las bóvedas reales sin un dragón dorado, y el resto fue convertido en parte de la riqueza de Baelish. Joffrey, que se suponía era el villano de esta historia, solo tenía cobres para gastar, por lo que él necesitaba trabajar en algo para poder tener dinero, lo que era una mierda absurda, pues él era un rey pobre, y estando en el mundo de la serie de televisión, aquí los Lannister también estaban acabados porque las minas de oro de Roca Casterly estaban vacías, y solo estaban viviendo de las reservas. ¿Cómo podía agotarse el oro de la región más rica en oro de Poniente? ¿Cómo campesinos con picos y palas pudieron cavar todo el oro del oeste? En su propio mundo, máquinas excavadoras que podían sacar toneladas de tierra de una montaña, cosa que tardaría años para ser igualado por un campesino blandiendo un pico, no podían acabar con el oro de una mina, pero en este mundo, milagrosamente, los Lannister se quedaron sin oro, cavando con picos y palas. Joffrey sentía que los dioses se burlaban de él, pero no podía hacer nada, solo aceptar la realidad, y buscar maneras de ganarse la vida, pues necesitaba mucho dinero, y ya que su familia estaba sobreviviendo de las reservas, si no comenzaba ahora, cuando se sentara en el trono, ya sería demasiado tarde y un gruñido del perro, interrumpió los pensamientos de Joffrey. Joffrey levantó la cabeza, y miró al perro, que lucía confundido, sin parecer poder entender sus planos. Perro, esto es el plano de una máquina muy avanzada, no te molestes en tratar de entenderlo, incluso yo tengo problemas para hacerlo, dijo Joffrey, pero el perro se rió con ganas. He visto garabatos hechos por bebés que se cagan encima, que se ven mejores, dijo el perro, al parecer él no cuestionaba su inteligencia, sino su capacidad artística. Joffrey miró sus planos de líneas torcidas en carboncillo y borrones por todos lados. En su antigua vida, Joffrey trabajaba con computadoras, ni siquiera en la universidad él había tocado un lápiz, él tenía una laptop, y su celular, los cuadernos eran para los que no tenían dinero para comprar una computadora, que podía guardar la información en la nube, sin peligro de accidentes o pérdidas. Él no había sido rico, pero tampoco pobre, y nunca le faltaron los recursos, su vida era cómoda. Pero ahora se veía obligado a agarrar un lápiz. ¿Quién iba a pensar que iba a transmigrar a un mundo medieval? Alguien tocó a la puerta, interrumpiendo su réplica al perro, para que fuera a criticar a su madre. El perro puso la mano sobre su espada y una sirvienta fue a abrir la puerta. Joffrey pudo ver al maestre Picelle, al que había mandado a llamar, porque este anciano poseía un gran conocimiento, y su único trabajo era escribir cartas, eso era un desperdicio. También era alguien confiable en este nido de víboras, porque Joffrey sabía que este anciano servía a su familia materna. Maestre Picelle, pase, y acérquese, ordenó Joffrey recogiendo todos sus planos. Majestad, ¿me mandó a llamar? Preguntó el anciano, fingiendo un paso dolorido y lento, pero Joffrey sabía que era actuación, pues este era un viejo verde, que casi todos los días, se cenaba a las prostitutas más jóvenes de Baelish y Joffrey sacudió la cabeza, ese era un asunto realmente asqueroso en el que no quería pensar. Maestre, mire estos planos, quiero saber si podemos construir algo así, dijo Joffrey, pasándole los primeros y más importantes planos. Si esto no era posible, todos sus demás esfuerzos tendrían que ser desechados, pues todos dependían de esta máquina. Si la máquina no funcionaba, serían buenos negocios, pero Joffrey no necesitaba buenos negocios, necesitaba un negocio supremo, que le diera millones en oro, en muy poco tiempo. Cualquier otro negocio era una pérdida de tiempo. El maestre Picelle tomó los grandes papeles, extremadamente valiosos, pues los métodos de producción eran terribles, y solo un príncipe podía tener tal cantidad a su disposición. El maestre examinó los planos con una sonrisa falsa, por un minuto. Luego parpadeó y con una expresión incómoda, lo giró. El perro se carcajeó, al comprender que lo estaba mirando al revés, y no se había dado de cuenta. Joffrey se sintió algo avergonzado, parecía que sus dibujos en verdad eran muy malos y el maestre Picelle volvió a darle la vuelta a los planos con el doble de incomodidad, y el perro se carcajeó con ganas. Joffrey no se aguantó más y le dio una patada, aunque luego se arrepintió, porque el perro llevaba armadura, y reaccionó como si un mosquito se le posara sobre una rodilla, mientras Joffrey sentía un dolor sordo en la punta del pie.
El maestre se vio el doble de incómodo tratando de forma desesperada de comprender el plano. Joffrey hizo una mueca, y de mala gana, le pasó la libreta de notas, con la explicación general del plano. El maestre Picelle se apresuró a tomarla y leerla, luego abrió mucho los ojos y se apresuró a mirar el plano, poniéndolo en varias posiciones sin ningún disimulo, para buscarle el sentido, hasta que pareció comprenderlo, volvió a abrir mucho los ojos y volvió a ver la libreta de notas, luego volvió a mirar el plano por otro lado. El maestre Picelle tardó media hora en encontrarle sentido a todo, pero estaba cada vez más entusiasmado, incluso empezó a hacer correcciones, sobre materiales, cambió la posición de engranajes, y corrigió algunas cuentas. Su Majestad, ¿dónde encontró información sobre este artefacto divino que usa el poder del agua y el fuego? Preguntó Picelle con emoción. En ningún lugar, es algo en lo que he pensado por mi cuenta, viendo cómo las ollas de agua hirviendo, expulsan sus tapas, por lo que he pensado en qué sucedería, si la tapa estuviese pegada, y el vapor no pudiera expulsarla, explicó Joffrey. Picelle le miró con asombro unos segundos, luego se apresuró a asentir, él era un maestre y si no sabía de esta máquina, la explicación de Joffrey debió parecerle razonable. Majestad, ¿quiere que yo construya esta máquina? Preguntó Picelle con emoción. Maestre, estamos rodeados por todos lados, no tiene los recursos para ello. Lo que quiero, es que haga una máquina como esta en miniatura. Un juguete. Y quiero que esté integrada a una carreta de juguete, que se mueva, pues haremos una demostración para la gente de Braavos, y les venderemos la idea, luego con el dinero y los recursos que obtengamos por ella, haremos más cosas, dijo Joffrey, indicándole los demás planos apresurados que había hecho los 2 últimos días. El maestre Picelle parecía reacio, cuando Joffrey le dijo que iban a vender la idea, pero luego miró los demás planos, y aunque tardó en descifrarlos, al final estaba igual de emocionado, al comprender su funcionamiento. Maestre Picelle, ¿habrá algún problema en construir todo esto? Preguntó Joffrey. Ningún problema, Su Majestad, solo debemos emplear a buenos artesanos, y en cuanto a la máquina de vapor, eventualmente, conseguiremos los materiales adecuados, solo debemos encontrar un lugar seguro, para evitar causar daños a la ciudad si llega a explotar, dijo el maestre Picelle. ¿Explotar? Preguntó el perro con tono alarmado, porque él le tenía miedo al fuego y cualquier cosa que tuviera que ver con él, pero el maestre y Joffrey le ignoraron. Y unas 2 horas después, Joffrey le había aclarado los puntos más importantes al maestre, y este ya se iba, cuando se dio media vuelta. Majestad, hay algo que creo debería saber, dijo el maestre con cautela. Joffrey levantó una ceja. Y 2 días después, Joffrey, que tenía a un sirviente entre los ayudantes del maestre Picelle, se apresuró a la torre de este, para encontrar al anciano sujeto por los matones de su tío Tyrion, que empuñaban navajas, y a su tío al frente, con una sonrisa congelada al verle llegar junto al perro. Joffrey miró al enano. Tío, veo que tratas de competir conmigo en villanía, dijo Joffrey y miró al perro. Maltratar ancianos es de villanos, pero vos torturas y golpeas niños indefensos, eso gana con facilidad, buzó el perro. Joffrey asintió. Tío, como ves, no hay necesidad de competir, sigo siendo el villano principal aquí, dijo Joffrey haciéndole una señal a los matones de su tío, para que liberaran al maestre. Tyrion hizo varias muecas, pero le ordenó a sus matones que liberaran al anciano Picelle, que le agradeció de forma efusiva, mientras él y Tyrion se retiraban, con el perro y los matones de Tyrion, que eran parte de los salvajes de las montañas del Valle de Arryn, y no eran menos brutos que el perro. ¿Y por qué proteges a Picelle? Es una rata, y sus intenciones no son claras, se quejó Tyrion. El maestre le informó a mi madre sobre tu carta a los Martell de Dorne, por orden mía, él no es su espía, tampoco es mi espía, es el espía del abuelo. Fue gracias al maestre Picelle, que el abuelo pudo entrar a desembarco del rey en la guerra de Robert. Él es absolutamente leal a nuestra familia, y el único miembro del consejo, en el que podemos confiar. Estás poniendo una daga en nuestra propia garganta al atacarlo, explicó Joffrey, pero Tyrion negó con la cabeza. No, hay algo mal con él, descubrí que estuvo involucrado en la muerte de Jon Arryn, que fue el comienzo de este desastre, dijo Tyrion. Jon Arryn seguía las mismas pistas que Lord Stark, explicó Joffrey, y Tyrion parpadeó, mientras él se sentaba en su cómodo sillón, y el perro se quedaba de pie a su lado. Los matones de Tyrion se quedaron fuera, y él estaba solo. Así que el maestre mató a la antigua mano, dijo Tyrion con sorpresa.
No, él no lo mató, solo no hizo nada por salvarle, y aunque hubiese hecho algo, Jon Arryn era un anciano que ya mascaba el agua, no hubiera soportado ningún tratamiento, su destino estaba sellado, explicó Joffrey. ¿Entonces quién mató a Jon Arryn? Preguntó Tyrion de forma directa. Eso no importa ahora, él ya está muerto, y nosotros en guerra, investigar la muerte de alguien que no era un amigo, solo causará más problemas. Hay cosas más importantes, como tus intenciones de enviar a Myrcella de Dorne, que no nos es de ninguna utilidad, y solo estás dándole un rehén a los dornienses, y al final matando a mi hermana, una valiosa princesa, que puede ser dada en matrimonio a cambio de apoyo político, dijo Joffrey con un tono que exigía explicaciones. El perro a su lado gruñó para indicarle a Tyrion que recibiría represalias físicas si no respondía correctamente. Myrcella es demasiado joven para un compromiso, y necesitamos el apoyo de Dorne, se excusó Tyrion. Tyrion había ido por Pycelle, porque él le delató al enviar una carta de Dorne, para ofrecerles a Myrcella, a cambio de colaboración. Pero eso era solo lo que sabía Pycelle. Tyrion en realidad envió 3 cartas, solo que a Pycelle le dijo lo de Dorne. Las otras cartas iban a los hombres de hierro y, si él no recordaba mal, a Stannis. Por supuesto, Joffrey no revelaría saber esto. Pycelle había decidido confiar en él en lugar de en la reina, pero Joffrey de todas formas lo envió con la reina, porque él debía mantenerse alejado del trono. Myrcella y Sansa tienen la misma edad, y Sansa ya estuvo comprometida conmigo. Además, en este reino no hay edad para casarse, incluso han casado bebés de pecho. Tío, eres un villano de cuarta, se ve que la sangre Lannister es muy débil en ti, dijo Joffrey negando con la cabeza. Tyrion parpadeó y Joffrey asintió. Así es, tus acciones con respecto a mi hermana, son las de un villano, pero uno muy malo, porque la envías a su muerte y nosotros no ganamos nada. Los dornienses nos odian a muerte, pues si ya lo olvidaste, la querida hermana de los hermanos Martell, fue asesinada de forma horrible por los hombres del abuelo. Y a diferencia de nuestra propia familia, los Martell sí aman a sus hermanos. Doran Martell es un idiota, y solo hace planes tras planes de venganza fallida, pero su hermano Oberyn, es una serpiente al acecho, y también sus muchas hijas bastardas, y tú te proponías enviarle a mi hermana, como cordero al matadero, dijo Joffrey haciéndole una señal al perro, que avanzó como un relámpago, y casi hace girar a Tyrion de una bofetada, luego volvió a su puesto. Por la expresión de Tyrion, él no se esperaba esto. Tío, ¿recuerdas cuando me abofeteaste en Invernalia? Preguntó Joffrey, y la cara de Tyrion se llenó de ira, por lo que Joffrey le hizo otra señal al perro, que de nuevo avanzó y otra cachetada resonó en la habitación. Tío, esto no es venganza. Te estoy devolviendo el favor, y bajándote los humos. Ahora tienes un gran poder, y hasta ahora, lo habías usado de forma impresionante, encargándote de las alimañas, haciendo un más que excelente trabajo con la defensa de la ciudad, e incluso colaborando con Madre para compartir el poder, y manteniendo tus fetiches a raya, al esconder a la prostituta. Tyrion abrió mucho los ojos. Joffrey lo ignoró. Pero, ¿qué has hecho ahora? Ahora el poder se te ha subido a la cabeza, y has actuado por impulso, sin siquiera pensar. Con el fin de recoger migajas, estabas planeando vender a mi hermana, una princesa hermana del rey, a cambio de solo la posibilidad de un tratado. ¿En qué mierdas estabas pensando? Además, has intentado atacar al único miembro del Consejo Real que es leal a nuestra familia, solo porque pasó información a Madre, que al final de cuentas, está de nuestro mismo lado. Así que no, tío, no me estoy vengando, te estoy bajando los humos, de la misma forma que tú mismo lo harías, así que trágate tu ira, y reflexiona sobre las tonterías que has estado pensando, porque somos una familia, y estamos en el mismo bando. Insultarnos entre nosotros, está bien. Gruñirnos, abofetearnos, patearnos, todavía está bien. Somos una familia de villanos después de todo. Pero, atacar a nuestros propios aliados solo porque sirven a otro miembro de la familia, ¿enviar a los nuestros a una muerte segura, solo para obtener migajas a cambio? Eso no es un juego, es estupidez pura, y una señal de que estás yendo más allá de tus posibilidades. Y un consejo para ti, en este lugar, tus secretos son mierda. Todo el mundo puede olerlos a 1 kilómetro de distancia. Si no quieres acabar como las otras 2 manos, siempre asume que todos en este palacio conocen cada uno de tus movimientos, pues incluso esta conversación está siendo escuchada, concluyó Joffrey, y Tyrion miró las paredes, luego hizo varias muecas, sin responder por varios segundos. Él acaba de recibir 2 bofetadas, pero ha logrado dejar de lado su ira, y pensar con claridad. ¿Soy capaz de hacer lo mismo?
se preguntó Joffrey. Él no respondía bien a los golpes. Bien, he cometido un error con Pitcelle, pero no nos quedan más posibles aliados que Dorne, y Myrcella estará bien. Los dornienses no son tan locos para declararnos la guerra, gruñó Tyrion, al parecer aún no veía claro su estupidez. Tío, todos en esta mierda de reino, son nuestros enemigos ahora. Si los dornienses se rebelan, ¿qué podemos hacerles? Preguntó Joffrey con sorna. Tyrion solo pudo parpadear, porque para llegar a los dornienses, ellos tendrían que atravesar Alto Jardín y las tierras de la tormenta, que actualmente eran enemigos. De la misma forma, si los dornienses querían venir a ayudarles. Por otro lado, los dornienses les odiaban a muerte, entonces las posibilidades, evidentemente no estaban a su favor, y Tyrion no podía responder. Tío, te rodeas de puros matones, y no tienes a nadie inteligente que te diga cuando estás pensando alguna estupidez. Ese es tu punto débil. Deja a mi hermana donde está, en esta situación, no tenemos aliados más que nosotros mismos. Deja que pase el tiempo, y que la situación cambie, no te apresures a jugar todas tus cartas ahora, reserva tu poder, ganar una batalla al usar todas nuestras fuerzas, y perder la guerra al final por no haber dejado nada en reserva, es una tontería. Ya has hecho bastante. Tus planes son muy buenos. La guardia está preparada. No intentes hacer más, aprende a esperar la reacción de tus enemigos antes de lanzar todo lo que tienes. Por ejemplo, Stannis y Renly. Los ves como nuestros enemigos, pero te olvidas que también son enemigos entre ellos. Dorne es enemiga de Alto Jardín. En la Tierra de los Ríos, hay traidores por todos lados. Los piratas de las Islas de Hierro no tienen aliados. Más allá del muro, están los salvajes. En este reino, todos son enemigos de todos, deja de esforzarte tanto en hacer planes en contra de todos, porque eventualmente, cuando nuestros enemigos se descabecen entre sí, todos esos planes que has hecho, serán un esfuerzo desperdiciado, explicó Joffrey, y Tyrion pensó, luego hizo una mueca, y asintió de mala gana. Lo dejaré estar, Majestad, aceptó Tyrion, y se dio media vuelta para marcharse. Tío, no le digas a madre que has cambiado de opinión al hablar conmigo, si ella sabe esto, vendrá a verme cada vez que ustedes discutan, y me encargaré de que el perro te haga entender quién es el villano principal de este lugar, amenazó Joffrey, porque lo último que necesitaba, era que esos dos le arrastraran a sus rencillas mezquinas. Tyrion lo miró con ira, pero asintió, y se marchó tirando la puerta. Perro, acabo de salvar la vida de mi hermana Florero, manda a traer comida y vino, tenemos que celebrar mi acto heroico, dijo Joffrey, y él no mentía, porque Myrcella realmente sería enviada a la tumba, si la mandaban a Dorne. El perro no lo veía como un acto heroico, pero como Joffrey le invitó, él se encogió de hombros y mandó a las sirvientas por un suntuoso almuerzo. Y poco después de la partida de Ser Alliser y Seraris, Stannis comenzó su bloqueo marino, y ahora, 6 meses después de la llegada del viajero a este mundo, desembarco del rey, llevaba 2 meses sin recibir comercio por mar. La comida que llegaba desde Alto Jardín también había parado de llegar, y del sur solo llevaban refugiados por la guerra y la matanza de gente que había desatado Tywin en el Tridente. Tywin Lannister era un verdadero animal, él tenía un puesto muy bien fijado como un villano, y era un firme competidor de Joffrey, que a fuerza de correctivos, ya había logrado que Arya Stark reflexionara sobre su vida, y ahora se le veía más calmada y menos salvaje. Por otro lado, los planes de Joffrey marchaban bien, y Pycelle, que estaba agradecido porque él le salvó la barba y el pellejo, se dio el doble de prisa en construir los prototipos que Joffrey quería, pero sin acceso a recursos, solo quedaría allí. En cuanto a lo personal, Joffrey seguía entrenando su cuerpo, y disfrutando sus vacaciones sin acercarse al pequeño consejo o el salón real, y todos estaban contentos con ello. Las acciones de Joffrey también habían dado resultados positivos. Myrcella seguía allí para un futuro intercambio, también Tommen. Arya no iba a ir con los hombres sin rostro, Sansa seguía conspirando pero tenía 1000 ojos sobre ella, Stannis y Renly se habían enzarzado en su propia batalla por el trono, y Tyrion estaba más calmado, con respecto a hacer movimientos contra su propio bando, por lo que Joffrey estaba tranquilo, o tan tranquilo como podía estar alguien que tenía enemigos por todos lados. En este mundo, lo que más molestaba, era la falta de información. Él solo conocía rumores de lo que hacía Robb Stark, y no sabía qué demonios hacía ahora. Joffrey no sabía que Erecto había tenido su discurso en la sala del trono sobre Lord Stark, pues estaban sitiados y solo llegaban campesinos y refugiados.
Tywin Lannister no se dignaba a mandar cartas para ver cómo habían reaccionado los nobles de su lado, al pequeño juicio público de Joffrey, sobre la mano del rey, por lo que él no sabía si su reputación de villano seguía en lo alto, o si los Stark también resultaron perjudicados y la puerta de la habitación sonó interrumpiendo sus pensamientos. Y 10 minutos después, Joffrey estaba sentado en su sillón real en el pequeño consejo, por lo que esto era una noticia importante sobre la guerra, de otra forma no le habían llamado. O surgió otro enemigo, o un enemigo había atacado, por lo que Joffrey esperaba expectante. El maestre Pycelle, al él estar sentado, hizo su trabajo, y se levantó de su asiento, para darle una carta, que tenía el sello de Tywin Lannister, por lo que estas noticias eran del sur. Joffrey se apresuró a leer, pero parpadeó, porque las noticias no eran del sur sino del oeste y Joffrey abrió mucho los ojos al ver el contenido de la carta. Esta es la diferencia entre un villano intermedio como Tyrion, y un verdadero boss, pensó Joffrey con asombro, porque Tywin Lannister no estaba en la Tierra de los Ríos, él salió de Arrenal con una partida de caza, y volvió a las tierras del oeste con su segundo ejército, reclutando más fuerzas de los señores que quedaron atrás, y le montó una emboscada a Robb Stark, que como Joffrey sabía que haría, atacó al segundo ejército, o intentó atacarlo, porque mucho antes de que llegara a hacerlo, él y sus 3000 hombres, fueron rodeados por 15.000 hombres con Tywin Lannister al frente, que tuvo una pequeña batalla, en la que capturó a 2 señores del norte, luego en menos de 3 días, logró capturar al joven lobo, que había logrado huir gracias al sacrificio de algunos norteños, pero su vida fue inútil, porque Tywin llevaba semanas sabiendo de su ubicación y los caminos que había tomado, y había bloqueado todo, acorralando al lobo y no dejándole otra opción que no fuera rendirse. Ahora ellos tenían a un montón de señores y al nombrado rey en el norte. Es una locura lo que un verdadero villano puede hacer con un poco de información privilegiada, pensó Joffrey, porque esa carta que envió a Tywin, hasta ahora, y con excepción de la captura de Arya Stark, había sido su mayor logro y el consejo pequeño aplaudió, cuando Joffrey leía, al ver que él ya estaba enterado de lo importante. Joff, esta es tanto tu victoria como la de padre. Alabó Cersei. Majestad, ha sido una idea brillante. Poder inferir los planes de nuestros enemigos, nos ha librado de una derrota, y a la vez, nos ha puesto en ventaja, alabó Varys. Majestad y todos hicieron cumplidos, pero faltaba alguien en la mesa. ¿Dónde estaba Baelish? Preguntó Joffrey. Lord Baelish está de camino a Puerto Gaviota, para negociar un acuerdo con el Valle de Arryn, dijo el maestre Pycelle. Eso dijo, pero hace más de un mes, no tenemos idea de dónde está, se quejó Tyrion. Joffrey supo gracias a eso, que Baelish había olido sangre, y como cualquier piraña, iba a pelearse por la carroña. Después de que él lograra eso, su utilidad para Joffrey estaría terminada y bueno, en realidad no, Baelish era una trucha dorada, con gran utilidad para él y Joff, pronto podremos recuperar a tu tío, dijo Cersei con alegría, pero Joffrey, que fue tomado desprevenido, hizo una mueca, recordando la obsesión de Tywin y Cersei con el inútil de Jaime, que en realidad no tenía valor alguno, pero Joffrey no podía decir esto directamente, porque estos 2 imbéciles, se pondrían en su contra. Madre, el tío Jaime pronto estará libre, no necesitamos cambiar nada por él. De hecho es muy arriesgado tratar de hacerlo, dijo Joffrey y todos le miraron sin saber a qué se refería. Joffrey suspiró, pues estaba rodeado de idiotas y cálmate, necio, no todos conocen el futuro. Se reprendió Joffrey a sí mismo en su mente, pues él empezaba a creerse su propio teatro, y a creerse que era inteligente, cuando sus hazañas solo eran producto de sus conocimientos futuros. Joffrey sintió ganas de abofetearse a sí mismo, pero estaba en el salón del pequeño consejo y si lo hacía, empezarían a dudar de su cordura, por lo que asintió. Escuchen, los Kraken odian a muerte a los Stark. No hay forma de que pasen por alto que no están en casa, y que también están en guerra. Así que pronto escucharemos de su ataque sobre el norte. Si no proponemos negociaciones, solo por un tiempo más, en cuanto los hombres de hierro ataquen, los norteños estarán desesperados por firmar la paz y volver al norte, explicó Joffrey. Joff, debemos rescatar a tu tío, insistió Cersei, ignorando todo lo que Joffrey dijo, pero Tyrion no lo hizo. Maestre Pycelle, envié una carta a padre con esta información, y deje que él decida qué hacer, dijo Tyrion, ganándose una mirada asesina de Cersei, pero él la ignoró y sonrió, para mirar a Joffrey con interés. Majestad, me he dado cuenta de algo recientemente, dijo Tyrion y Joffrey levantó una ceja. Majestad, el joven lobo, es un gran estratega, pero vos lo habéis superado y dejado expuesto ante sus enemigos.
La niña Sansa, es un monstruo manipulador, que nos engañó a todos, pero vos visteis a través de ella desde el primer momento. La pequeña salvaje, tiene contactos oscuros y turbios, pero su majestad logró atraparla y ella no puede llegar hasta esa gente peligrosa. El bastardo Stark es un Targaryen oculto, pero su majestad logró verlo. Lord Stark trató de arruinar vuestra legitimidad, pero vos lo dejasteis como un idiota delante de toda la corte. Cada Stark demostró ser un enorme problema para nosotros, pero a cada uno de ellos, su majestad les ha superado. Antes me preocupaban los dos últimos niños Stark que quedaban, pero ahora creo que su majestad también podrá encargarse de que, aunque oculten algo, no sea un problema para nosotros, alabó Tyrion. Joffrey parpadeó, pensando en Bran Stark, y sus habilidades de verdevidente. ¿Cómo demonios él iba a superar eso? Puedo hacerlo de la misma forma que superé a Arya, cortándole las alas antes de que haga nada, pensó Joffrey, aunque no sabía si era necesario, o si luego le perjudicaría, pues este mundo era una historia incompleta, y quizás necesitara a Bran luego, por lo que quizás no le convenía intervenir. Joffrey se encogió de hombros, pues él solo fingía ser inteligente, y no se iba a romper la cabeza pensando esas tonterías, por lo que se levantó y se marchó, dejando a todos en silencio. Una semana después de la noticia de la caída de Robb Stark, llegaron buenas y malas noticias. Las buenas noticias, era que Stannis y Renly se encontraron, y Renly fue asesinado por la sacerdotisa roja, como Joffrey sabía que pasaría, por lo que eso no había cambiado. La mala noticia, era que con Renly muerto, Stannis había reclamado Bastión de Tormentas y las Tierras de la Tormenta y ahora tenía un ejército de 40.000 hombres y más de 200 barcos para atacar Desembarco del Rey, por lo que después de medio año, ahora sí era seguro de que vendría a Desembarco del Rey, aunque considerando que en este mundo no había trenes ni nada parecido y de que Stannis marchaba al ritmo del ejército, tardaría otros varios meses en llegar, y Tyrion ya tenía la ciudad bien fortificada y el fuego valirio listo para su plan en contra de los barcos. En cuanto a los Tyrell, que habían apoyado a Renly con 80.000 hombres, se habían retirado de Bastión de Tormentas, y no se sabía de ellos, pero como Meñique también había desaparecido, Joffrey estaba tranquilo, pues sabía que el tipo oportunista, ya estaba conspirando, para ahorrar sus propios recursos en el valle, trayendo a los Tyrell al trono de hierro. Conocer las decisiones de todos, antes de que ellos mismos las conocieran, era un poder demasiado grande. Por el norte, y en las tierras de los ríos las cosas estaban estancadas desde que Tywin Lannister capturó a Robb Stark. Tywin estaba reuniendo sus tropas, y las fuerzas restantes de los Stark, se estaban atrincherando, esperando una propuesta de intercambio de rehenes. Ellos estaban confiados, porque tenían a Jaime Lannister, el hijo favorito de Tywin, por lo que estaban bastante seguros de obtener a Robb Stark de vuelta. En cuanto a los señores, también tenían a casi todos los que acompañaban a Jaime cuando fue capturado, incluidos a los hijos menores de Kevan Lannister, hermano de Tywin Lannister. Así que los Stark creían tener muchas cartas para negociar. Y un mes después de la captura de Robb Stark, el pequeño consejo ya le había llamado 2 veces, porque Cersei y Tywin querían a Jaime de vuelta, y solo la orden expresa de Joffrey les impedía negociar con los Stark. Pero un mes después, ya habían llegado noticias de que sus aliados involuntarios, que eran los hombres del hierro, habían atacado las costas norteñas, por lo que Tywin y Cersei dejaron un poco su acoso para negociar. Y una semana después, llegó otro incidente. Los hombres del hierro capturaron el pantano de entrada al norte, donde estaba una fortaleza, a la que llamaban el Cuello, también habían capturado Bosque Espeso, y seguían atacando las costas, por lo que Cersei y Tywin creían que era hora de negociar. Joffrey sabía que si esperaban, obtendrían más ventaja, pero se encogió de hombros. Y una semana después, las negociaciones iniciales fallaron, los norteños no querían rendirse, e insistían en un intercambio de prisioneros. Pero esto no significaba que ellos hubiesen fallado porque el intercambio que proponían era muy bueno para el bando de la corona. Los norteños, aunque el norte estaba siendo invadido, no querían rendirse, porque sabían que Stannis también venía a la capital, a atacarles a ellos, y que la capital caería si el ejército Lannister no se marchaba de las tierras de los ríos para apoyar Desembarco del Rey. Por eso pensaban que a ambos bandos, les convenía una tregua.
Cersei y Tywin querían aceptar, pero Joffrey volvió a ordenar el cese de las negociaciones, haciendo que Cersei se enojara, y de seguro Tywin ya había planeado matarlo varias veces, por arriesgar la vida de su hijo favorito, pero ellos no podían hacer nada, sin la firma del rey en cualquier documento oficial no había negociación posible. Y 2 semanas después, Cersei había recurrido a las amenazas, sin importarle romper su buena relación con Joffrey, con tal de traer a su hermano. Tywin también amenazaba con no traer a su ejército, que ya tenía 50.000 hombres, con la unión del segundo ejército, pero Joffrey les ignoró. Cersei encerró a Joffrey en su habitación, pero 2 días después, llegó la noticia de que Invernalia fue capturada, los hermanos de Robb Stark eran prisioneros de Theon Greyjoy, y la ciudadela de Torren, una de las principales fortalezas del norte, había sido asediada, por lo que los norteños, y el propio Robb, pensaron que todos los piratas de las Islas del Hierro estaban en el norte, y ellos mismos tomaron la iniciativa de preguntar cuáles eran las condiciones para una rendición. Cuando la carta de Tywin llegó, por supuesto, Joffrey fue sacado de su cárcel temporal, y vuelto a ser llevado al Consejo Pequeño, donde Tyrion le sonreía por su rebeldía, Cersei le miraba con incomodidad, Varys tenía su sonrisita de siempre, el maestre Pycelle le miraba incrédulo, y Bronn sonreía con diversión. Joffrey, después de leer la carta de Tywin, que proponía las condiciones para una rendición absoluta, con la renuncia de los Stark al puesto de guardián del norte, y de los Tully de las tierras del sur, tiró la carta a un lado, sin terminar de leerla. Los Stark seguirán siendo los señores del norte, y también los Tully seguirán gobernando las tierras del sur. Les ayudaremos a recuperar Invernalia y el norte, y juntos atacaremos las Islas del Hierro. Las compensaciones por la guerra que pagarán, serán económicas. En cuanto a Robb Stark, se casará con Myrcella Baratheon, y Arya Stark se casará con Tommen Baratheon. Las bodas se llevarán a cabo de inmediato. Todos los prisioneros serán liberados y Robb Stark ofrecerá disculpas públicas a la corona, y me reconocerá como un legítimo heredero de mi padre, admitiendo que Lord Stark no tenía fundamentos para su acusación en contra de la reina y... ¿Qué? Exclamó Cersei. Silencio. Reprendió Joffrey y miró al maestre Pycelle. Maestre Pycelle, apresúrese a enviar una carta a Invernalia. Adviértale a Theon Greyjoy, que su piel será retirada de su cuerpo si se alía con los Bolton. Por el contrario, si rinde Invernalia en mi nombre, le reconoceré y nombraré señor de las Islas del Hierro. También dele mis felicitaciones, por capturar Invernalia con menos de 40 hombres, esa es una hazaña realmente legendaria, y la idea del falso asedio a la ciudadela de Torren, para sacar a los guardias de Invernalia, y poder escalar sus muros con ganchos, fue un plan realmente astuto, concluyó Joffrey y todo el consejo le miró con los ojos muy abiertos por varios segundos, incluso Varys. Maestre Pycelle. Apresúrese. Reprendió Tyrion, que fue el segundo en reaccionar después de Varys, que más o menos había regresado a su estado de ánimo normal. El resto estaba pálido, entendiendo que la rendición del norte llegaría, hasta donde llegara la información, de que el ejército que creían tenía apresada Invernalia, era de menos de 40 hombres y que el asedio a la ciudadela de Torren era falso. Y infórmenme de los resultados, dijo Joffrey levantándose de su trono, después de firmar los documentos oficiales para la rendición del norte, y el nombramiento de Theon Greyjoy como señor de las Islas del Hierro. Sabiendo que la toma de Invernalia era prácticamente un farol, nadie agregó ni una coma a la propuesta de Joffrey, porque si los norteños no aceptaban este acuerdo, la guerra continuaría, en cuanto se enteraran de que todo lo que imaginaban era un teatro. Joff, espera ahí. Joffrey ignoró a Cersei, ella le había cambiado por Jaime Lannister, dejando claro que su bienestar estaba por encima del de Joffrey, y a menos de que presentara una rendición adecuada o un gran soborno, ella sabría lo que era caer de su gracia. Y a una semana de iniciar negociaciones, los norteños se habían rendido y aceptado las condiciones propuestas por Joffrey. Lo que habían rechazado eran las bodas, la de Robb porque ya estaba comprometido una Frey, y la de Arya, porque ésta aún era muy joven, pero Lord Frey se apresuró a cancelar el compromiso de su nieta, cuando Tywin le ofreció enviarle las cabezas de sus hijos y nietos como regalos de boda. En cuanto a Arya, Tommen tenía casi la misma edad, Joffrey no la estaba obligando a casarse con alguien mayor, así que no había excusas, y las circunstancias, también eran extraordinarias. De Invernalia, habían llegado noticias, Theon Greyjoy había aceptado rendir Invernalia, después de que le advirtieron que los norteños habían aceptado rendirse para ir a arreglar cuentas con él.
En 2 semanas, todo había sido tratado, y los norteños también se enteraron de que Theon rindió Invernalia en su nombre, y que sería reconocido como señor de las Islas del Hierro. En cuanto a Stannis, ya estaba cerca de desembarco del rey, y se esperaba que llegara en no más de 3 semanas, pero la ciudad estaba más que defendida, y Tywin había enviado parte de su ejército a toda velocidad, desde las tierras de los ríos, y desde las tierras del oeste. Detrás del ejército, vendría Tywin con Robb Stark, para cumplir la condición de casarse, tanto él como su hermana Arya, antes de volver al norte. Como Joffrey había logrado recapturar Invernalia, y no se decía de más ataques de los hombres del hierro, los norteños estaban algo más tranquilos. Como Stannis estaba por llegar a la ciudad, Tyrion requirió de Joffrey para levantar la moral en la ciudad, organizando varios desfiles y paseos por la muralla. A Joffrey se le preparó una armadura dorada, rojo y verde, combinando los colores de los Baratheon, con los de los Lannister, y su casco estaba rematado con una corona de astas. Su capa, era una capa roja, y su caballo, blanco. Los habitantes de la ciudad vitorearon, a pesar de que la corona acaparó alimentos y los vendió al triple de precio, luego invirtió el dinero extra en defensas. Pero como nadie se moría de hambre, nadie se quejó demasiado, pues en guerra, todos esperaban el aumento de los precios y los racionamientos. Y 2 semanas después de la rendición del norte, Stannis comenzó su asedio a desembarco del rey, sitiándoles con su flota, y pretendiendo desembarcar en los muelles, ignorando catapultas y trabuquetes en las murallas, solo por la fuerza de sus números, pero Tyrion ya esperaba eso, y desde la muralla, los defensores de la ciudad vitorearon, cuando una explosión masiva convirtió a la mitad de la flota de Stannis en astillas voladoras, en la desembocadura del Aguas Negras, por donde pretendían llegar a una de las puertas de la ciudad, la de los muelles, llamada la Puerta del Lodazal. Joffrey observaba toda la batalla desde una de las torres de la ciudad que daban al río Aguas Negras. Ya se había hecho de noche y aunque Stannis perdió la mitad o más de su flota de un solo golpe, gracias a un barco cargado con fuego valirio, él mandó a continuar el asalto, y ya llevaban 2 horas combatiendo, pues las fuerzas de la ciudad eran 3000 hombres, el ejército Lannister no llegó a tiempo. Joffrey estaba junto a su tío Tyrion, y había enviado a 3 guardias reales a la batalla en las puertas del Lodazal, que eran Meryn Trant, Osmund Kettle Black, y Sandor Clegane, el perro. Seraris estaba en el muro, Jaime Lannister venía con el ejército Lannister, y Balon Swan, y Magdon Moore estaban con la reina, la princesa Myrcella, y el príncipe Tommen, en la Fortaleza Roja. Los mejores combatientes de la guardia, probablemente eran el perro, Ser Balón, y Ser Mandón, pero Meryn era un completo inútil, y Osmund era un espía de Meñique, por lo que Joffrey los mandó a la batalla, esperando que murieran. Majestad, Lord Mano, nuestros hombres son pocos, y las fuerzas de Stannis crearon un puente sobre el río y están llegando en grandes números, Ser Meryn ha caído y las puertas no resistirán mucho más, dijo Lancel Lannister, el hijo mayor de Kevan Lannister, que había estado defendiendo la puerta. Majestad, debe regresar a la Fortaleza Roja, y Joffrey empujó al caballero que de seguro era sirviente de su madre muralla abajo. Hay que deshacerse de los necios de forma apropiada. Ahora tío, reúne a todos los hombres que puedas, tenemos que capturar a Stannis cueste lo que cueste, ordenó Joffrey, y Tyrion se apresuró a asentir. Joffrey no tenía ningún miedo, él estaba embutido en una armadura de acero de la mejor calidad, hecha a medida, llevaba una cota de malla debajo, y un gambesón para soportar golpes contundentes. Además, para matarlo, primero tenían que matar a todos los caballeros que le rodeaban. Así, con una armadura de 30 kilos sobre él, Joffrey se dirigió a la puerta del Lodazal. Y al llegar a la puerta del Lodazal, habiendo bajado de la muralla, Joffrey se encontró con sus hombres entrando y cerrando la puerta, pues las fuerzas de Stannis les habían superado, y pronto vendrían a derribar las puertas. El perro estaba al frente, y cuando se quitó el casco, tenía los ojos muy abiertos. Fuera todo estaba inundado de fuego, debido al fuego valirio, y ya era raro que el perro que le tenía terror al fuego, aguantara tanto. Tenemos que volver y silencio, ordenó Joffrey a su tío. Perro, Ser Osmund, lo han hecho bien hasta ahora. Perro, algunos idiotas andan regando rumores de nuestra derrota y estoy seguro de que llegarán a oídos de mi madre. Ve a la Fortaleza Roja, y córtale la cabeza a cualquiera que diga tonterías, también tienes permiso para darle una bofetada a mi madre en mi nombre, si se le ocurre alguna tontería. Si algo les pasa a mis hermanos en tu guardia, te exigiré cuentas luego, advirtió Joffrey.
El perro escupió saliva sanguinolenta, y asintió mientras un caballero se apresuraba a entregarle un caballo. Y Tyrion vio con incredulidad, cómo Joffrey enviaba al guardia real de su mayor confianza con su madre, y dejaba a Osmund, que era un mercenario al servicio de quien sabía quién a su lado. Él trató de protestar, pero Joffrey le dirigió una mirada de advertencia, y Tyrion cerró la boca. Él ya había visto cómo el idiota que se atrevió a insinuar que estaban perdiendo, fue enviado muralla abajo. No era que Tyrion estuviera en desacuerdo con eso, ellos no podían perder la moral de los hombres, por lo que Tyrion hubiese matado al tipo por su cuenta, de haber podido, antes de que dijera nada, pero tirarlo por la muralla era algo y algo muy de su sobrino, pensó Tyrion, viendo al perro partir. Decir que estaban dejando ir a su guerrero más feroz, ya no tenía sentido, solo desanimaría a sus hombres. Tyrion tampoco estaba en contra de enviar a alguien a meter en cintura a Cersei para que no hiciera una estupidez, pero el perro era demasiado valioso para eso. Quizás Lancelo Osmund mierda, él sabe que Cersei se ha estado acostando con esos dos, pensó Tyrion, entendiendo por qué Osmund estaba en la batalla y no con Cersei, como esta misma había pedido, pidiendo que Meryn y Osmund se quedaran con ella, pero Joffrey les ordenó presentarse en la batalla, y dejó atrás a Ser Mandon y a Ser Balon, que eran una guardia mucho más confiable. Osmund era un mercenario alto y musculoso, curtido en batalla, pero no era de confianza, y Meryn era una mierda cobarde. Si no lo hubiesen matado, ya habría huido. Al marcharse el perro, Joffrey miró a todos los hombres que acababan de regresar de la batalla, y a todos los que ellos habían bajado de las murallas y sacado de las fuerzas de refuerzo. Él tomó su casco de manos de un caballero. A todos. Caballeros, señores, guardias de esta ciudad, voluntarios o mendigos. No tengo que decirles por qué están luchando. Esta ciudad es la casa de todos. Y todos sabemos lo que ha pasado cada vez que ha caído. No estoy aquí para decirles lo que va a pasar si se rinden y entregan la victoria al enemigo, pues todos ya saben eso. Estoy aquí con un único propósito. Pedirles que me sigan a la batalla, a matar a cada uno de los hijos de puta, que quieren destrozar nuestra casa. Y aquel de ustedes que logre capturar a mi tío, para hacerle rendir cuentas por su traición, tendrá su peso en plata, ofreció Joffrey, y mientras la avaricia y el miedo a perder lo que tenían hacían gritar a los hombres, Joffrey se puso su casco, y montó sobre su caballo. La mayoría de los hombres iban a pie, pero los hombres de Stannis no estaban mejor. Tyrion salió del lado derecho de Joffrey, que le dio una bofetada, y le hizo poner el casco a la fuerza, pues Tyrion lo había rechazado. Él ni siquiera le ordenó primero que se lo pusiera. Su sobrino hoy estaba realmente cortando cabezas por cualquier cosa. Tyrion recordó que también mandó a darle una bofetada a su madre si no se comportaba, y como el encargado de ver si esta orden era cumplida era el perro, Tyrion supuso que Cersei tendría la cara marcada cuando volvieran a la Fortaleza Roja, si era que regresaban. Y Joffrey salió por la puerta del lodazal sobre su caballo, empuñando una lanza, justo antes de que Stannis y sus fuerzas, que habían ganado la primera batalla, y ya se habían reorganizado, vinieran a terminar el trabajo, tirando la puerta y entrando a la ciudad. Simplemente no había suficientes defensores, para contener al ejército de Stannis desde las murallas. Si lo intentaban, las puertas caerían y la ciudad sería invadida. Las fuerzas de Stannis no estaban mejor que las suyas, la mitad de su flota voló por los aires, su moral cayó por los suelos, y estaban peleando en los muelles, donde no podían hacer uso de números superiores para rodear las fuerzas de la ciudad, porque simplemente no había espacio para ello. Joffrey apuñaló con su lanza sin dudar y sin que los caballeros a pie de Stannis pudieran detenerlo. Él llevaba medio año practicando y haciendo ejercicios hasta quedar para el arrastre, y no era un niño que nunca hubiera estado en una situación difícil. De hecho ya había muerto una vez, por lo que estaba más preparado para la batalla que cualquiera de los presentes. Mientras Joffrey embestía, ensartaba caballeros y daba media vuelta a su caballo blindado para volver a embestir, él fue alcanzado por flechas, espadas, lanzas, y hasta piedras, pero además de sentir algunos golpes fuertes, su armadura, aunque bien decorada, pudo con todo, y solo lograron tirarle al barro, una hora después del comienzo de la batalla, más por agotamiento del caballo, que por mérito de las fuerzas de Stannis y Majestad, tenemos que retroceder, la batalla está perdida y Joffrey sacó su espada y la emprendió a golpes de empuñadura contra el casco del idiota de Osmund, hasta dejarle cadáver. Luego volvió a las filas del frente, donde los hombres de Stannis gritaban para que los capturaran, pero Joffrey estaba junto a 10 caballeros muy bien armados, que habían sujetado a Osmund cuando quiso responder a sus golpes, y tampoco iban a dejar que él fuera capturado.
y después de media hora, Joffrey tenía dificultades para respirar, y no sabía a dónde demonios fue su espada, por lo que blandía un garrote tachonado en acero, que creía haberle quitado a uno de los salvajes de Tyrion, y seguía blandiendo con lentitud porque ya no sentía los brazos, cuando trompetas sonaron por todos lados desde la retaguardia de Stannis, y las fuerzas de la ciudad, que ya ni siquiera podían levantar sus almas y resistían usando a los que estaban enfrente para empujar a los enemigos, empezaron a gritar y a vitorear, porque estos eran los refuerzos que se les habían prometido. Y 5 minutos después, las fuerzas de Stannis y el propio Stannis, que también estaba bien cubierto, y no habían podido capturar, empezaron a retroceder, pero no era porque hubieran encontrado cómo escapar, sino porque estaban siendo arrollados y sus filas se rompían por todos lados. «Capturen a Stannis». Fue lo último que pudo decir Joffrey, antes de lanzar a sus hombres y él mismo, hacia donde estaba Stannis, pero a medio camino, ya no supo más de él, y todo se volvió negro. Y Joffrey volvió a recuperar la conciencia, cuando sintió que le quitaron un gran peso de encima, y pudo volver a respirar. Joffrey vio todo borroso, hasta que le echaron agua fría arriba, y cuando sacudió la cabeza y se disponía a buscar y matar a quien lo hizo, le empujaron licor ardiente en la boca, y con grandes toces, recuperó la vista, la voz, y algo de fuerzas para moverse, por lo que pudo sostener un pellejo de agua que le estaban dando, y atragantarse con el agua más dulce que había tomado en toda su vida. Quien estaba frente a él, era Jaime Lannister en su armadura dorada y capa blanca. Joffrey supuso que solo él se atrevería a lanzarle agua fría arriba. También le habían quitado el casco, la coraza, y la falda de la armadura, por lo que su cuerpo estaba algo más liviano, y Joffrey pudo levantarse, pero sintió como si tuviera un pedazo de vidrio roto en el hombro derecho, y vio que parte de este no tenía piel, o esta estaba quemada, amoratada e hinchada. Así que no me desmaye por nada, pensó Joffrey. Majestad, rompieron parte de vuestra armadura, y luego caísteis sobre el fuego, es solo una quemadura menor, dijo Jaime, pero Joffrey hizo una mueca, eso era una quemadura de 3er grado, él se había quedado sin piel, esa mierda iba a doler mucho más luego, e incluso podía morir de una infección, aunque como él era el rey, eso era poco probable. ¿Dónde está Stannis?, preguntó Joffrey. Después de que te pateara el culo y dejarte comiendo tierra, le he capturado yo, aunque si hubieras negociado antes por mi liberación, de seguro habría estado aquí, y te habría ahorrado tal vergüenza, dijo Jaime. ¿Dónde demonios está la Guardia Real?, preguntó Jaime. Mandé al perro a abofetear a mi madre si se le ocurría hacer alguna tontería, Ser Mary murió en la primera batalla, y Osmund quería huir, así que usé su cabeza para ver si era cierto que el pomo de una espada puede usarse como arma contundente, explicó Joffrey poniéndose de pie a duras penas, con la ayuda de varios caballeros. Joffrey también creía recordar que ese bastardo de Stannis en verdad le dio una paliza, pero era una derrota que él no pensaba aceptar. Después de todo, Stannis estaba mucho menos cansado que él, pues tenía más hombres y se había retirado varias veces en la batalla. Él tampoco pudo capturarle, y Joffrey había conseguido su objetivo de mantener a Stannis en el lugar, evitando que escapara, por lo que él no había perdido, sino que cumplió todos sus objetivos, él era el verdadero ganador. Joffrey alzó las manos como pudo, y medio gritó, para decirles a todos que estaba bien. «Eres una mierda, de haberlo sabido, dejo que te quemes por completo», gruñó Jaime, pero Joffrey buzó. «Volvamos a la Fortaleza Roja, tráiganme un caballo», ordenó Joffrey, porque el dolor en su hombro iba de mal en peor, y él quería tratamiento rápido. «¿Dónde está mi tío Tyrion?», preguntó Joffrey, porque ese tipo logró mantenerse en pie más tiempo que él. «Mucho mejor que tú, está dando la bienvenida a los Tyrell, que se unieron a nuestros ejércitos», dijo Jaime. Joffrey asintió sin ninguna sorpresa, y después de que le empujaran sobre su caballo, se dispuso a volver a la Fortaleza Roja. «Tyrion dijo que sería bueno que saludaras a los Tyrell», dijo Jaime. Joffrey se rió con ganas, los Tyrell eran mendigos en este momento, y si él fuera a saludarlos en su estado, se les inflarían los humos. «Diles que les veré cuando esté dispuesto en mi trono, y después de que empiece a llegar la comida de Alto Jardín a la ciudad», dijo Joffrey, y se marchó.